Insisto en la característica de exploratorio. Esto se ha realizado en el marco de las prácticas preprofesionales que la Facultad de Comunicación Social exige que los estudiantes realicen. Y pues no puede haber mejor práctica que preprofesional que saber cómo está la situación del empleo en los medios de Quito, puesto que finalmente, de una manera natural, la mayoría de estudiantes saldrán a trabajar. Habrá quienes, obviamente, se inscriban en programas académicos más avanzados, pero en la Universidad Central, como ustedes la conocen, la mayoría de nuestros estudiantes sale directamente al trabajo. Y por ser exploratorio, entonces solamente procura identificar y caracterizar las que yo creo que son las características básicas de la situación laboral, puesto que es un estudio que se va a continuar longitudinalmente. La idea es que se repita cada semestre para mirar cómo está cambiando la situación a lo largo del tiempo en los medios quiteños. Esta es la primera, estos son los primeros resultados. Y como les indico, el objeto es la situación actual de los periodistas en los medios de comunicación y un tema muy importante que normalmente por ser tan natural no lo mencionamos, las características del trabajo periodístico por cuenta propia, también denominado freelance. La investigación fue cualitativa, utilizando las técnicas de entrevistas en profundidad realizada por estudiantes de octavo semestre. Ya estaban para irse, los menciono: Gabriela Artos, Gabriel Freire para la televisión, Matías Coello, Jonathan Codena para radio, Kevin Quito y Cristian Lema para medios digitales y Cristina Andrade para medios impresos. Las fuentes fueron 15 periodistas en actividad en los medios que ya he mencionado. La situación que presentaré ahora es la que estuvo vigente en enero y febrero del 2017, cuando se realizaron las entrevistas en profundidad. Atención, en esta sección los resultados dan cuenta de la información que proporcionan profesionales que trabajan bajo la modalidad de contratación permanente, estable, como empleados de las organizaciones mediáticas. Y luego, pues, el primer tema que me interesó abordar es el que se refiere a la demanda actual de trabajo. Los periodistas a quienes que informaron, todos coinciden en que el escenario en el cual se inscribe la demanda de trabajo es el que imperaba en enero del 2000 y febrero del 2017 y que se caracterizaba por la recesión económica que atravesaba el país y que este panorama afectaba a los medios de comunicación, y coincidieron en señalar que la demanda era reducida como consecuencia de la recesión, la cual afectaba a los anunciantes, quienes dejaban de pautar sus mensajes en los medios, reduciendo los ingresos económicos de las empresas, las cuales a su vez no contrataban nuevos periodistas. Los informantes que trabajaban en medios digitales y radiofónicos señalaron lo escrito anteriormente, y que en estas instituciones la demanda es reducida. En medios impresos se mencionó que existen inclusive reducciones de personal, que ya no se contrata por periodistas para llenar las vacantes existentes. Ahora,
esta situación no es exclusiva del país, ocurre en otros países de América Latina y se atribuye, y este es un punto también estructural, la crisis del modelo de negocios. El modelo de negocios que impera en la actualidad en los medios ha entrado en crisis y no se advierte otro modelo que reemplace y devuelva la sostenibilidad que está bastante en peligro, sobre todo en los medios privados. Y esto ocurre en los periódicos, pero también en las revistas. Quienes son periodistas aquí en Quito, pues recuerdan que ya desde hace unos 2 meses una revista con un enorme prestigio en su audiencia, que pautaba cualquier cantidad de publicidad costosa. Me refiero a la revista Gestión, especializada en finanzas, anunció su cierre en la edición en papel. Habría que ver cómo se está moviendo en otras revistas, pero eso ya será para la segunda etapa. Por ahorita solamente entro en los medios más visibles que importan a mis estudiantes. La demanda de periodistas ha ido disminuyendo, y ya que los medios no requieren de personal en sus oficinas. Al contrario, en los últimos años la situación económica ha provocado que docenas se queden sin trabajo. Cito a Jorge Cepeda, antiguo director del periódico El Universal de México y actualmente director del medio digital Sin Embargo, que tiene 1 millón de seguidores. Jorge dice, prácticamente no hay una redacción en los periódicos importantes en América Latina en donde no haya mesas vacantes, porque ha habido recortes de puestos. Esto en la práctica significa que lo que antes hacían 8 reporteros, ahora lo tienen que hacer 5, y eso implica cargas de trabajo desmesuradas, lo cual se está viviendo en todos lados. Volveremos sobre el tema. Los profesionales que trabajan en televisión señalaron que la apertura de un nuevo canal en febrero del 2016, Televicentro, de propiedad de Diario El Comercio, implicó nuevas oportunidades laborales, aunque reducidas, puesto que en lo que tiene que ver con el género noticia, que es para mí en términos conceptuales el que define la profesión del periodista, el poder producir la noticia, el poder editar la noticia, lo demás es opinión, mis respetos, pero esto no lo he considerado. Puesto que en lo que tiene que ver con el género noticia, la información es provista por los profesionales de planta del medio impreso. Señalaron que hay oportunidades como redactores. Ustedes saben que la redacción para las páginas web es diferente que la redacción para el medio escrito. Pero el problema es que muchas veces este puesto, económicamente hablando, no genera ingresos económicos suficientes. En los medios radiofónicos se indica que además de esta situación de los profesionales, ahora se ha limitado el acceso de pasantes, pues la pasantía es reconocida por el Ministerio del Trabajo como un empleo temporal, por lo que debe ser remunerado. Solo basta ver cuánta gente ha dejado su tarjeta aquí. Hay bastantes de gente que quiere entrar al medio, pero que es imposible, porque el cupo ya está lleno, como se dice en el barrio, no hay cama para tanta gente. Pero hay muchos que quieren entrar al medio, pero ahora es muy complicado. Los medios digitales son los que son considerados con los que más emplean periodistas actualmente, puesto que se encuentran en etapa de apogeo y con posibilidades de crecimiento. No voy a poder hablar del freelance y me apena mucho, pero ya me están corriendo del uso de la palabra. No sé si para luego, ¿no? Sí, a mí me faltan 10 páginas. ¿Cómo se ingresa al periodismo? Básicamente de 3 maneras, ¿ya? La una que está muy limitada, que son las pasantías, los contactos y las convocatorias públicas. Podría contar mucho más, pero ya
con esta exigencia pues no hay caso nomás. Puestos de trabajo. ¿A qué puestos de trabajo pueden acceder los nuevos periodistas? Y recuerden, cuando hablo de nuevos periodistas me estoy refiriendo fundamentalmente a los que acaban de graduarse, a mis alumnos de la universidad. ¿Y a qué puestos de trabajo pueden acceder? Básicamente, realizan las tareas que hagan falta en los medios en el momento de su ingreso. Son todólogos. Realizan tareas de apoyo a periodistas ya instalados en el medio. Cualquiera que sea el puesto en el que se integra, el nuevo profesional en todo se exige el manejo del lenguaje y dominio de herramientas digitales. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, aquí aparece una situación bien importante que en otros estudios no había aparecido y es una referencia permanente, sistemática a la normativa jurídica. Cuando se habla de remuneraciones, recuerden que hablamos de periodistas profesionales empleados, dicen que esta está determinada por la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que establecen que el periodista profesional que tiene título universitario y rango de SPC 11, su sueldo es de $854 y centavos y se pagan décimos, horas extras y bonos. Los periodistas con prestigio pueden obtener una remuneración mayor a la que establece la ley. El egresado, el trabajador de piso, muchas veces solamente se le paga el sueldo mínimo general. En muchas radios todavía se maneja la lógica de canjes, que implica ceder espacios a periodistas que realizan por su cuenta un programa financiado por uno o varios anunciantes. En la televisión, la estabilidad laboral está afectada. Recuerden aquí ese despido masivo de más de 50 profesionales entre periodistas y administrativos que Ecoavisa aplicó en el 2015, si no me equivoco. Y se atribuye a la crisis general que empezó el año anterior, lo que ha producido el despido de varios colaboradores por la reducción de la pauta publicitaria. Ahora, lo que es nuevo, aunque ya no es nuevo, pero cada vez está más extendido, es la apertura de ediciones digitales, que exigen del profesional mayor intensidad en su trabajo, puesto que los reporteros ahora deben producir notas para la versión digital y tradicional en medio de impresos y además hacer fotografías, videos para la versión digital y todo ello antes del cierre de la edición u hora de emisión del noticiero. Ello se explica por las necesidades multinodales con muchas ventanas de salida que tiene un periódico grande hoy en día y que han convertido en anacrónico el anterior proceso de producción de noticias. En algunos medios, en el comercio específicamente, existen redacciones específicas para la edición digital. Y esta redacción está activa las 24 horas del día. Y en ella los periodistas realizan turnos de 8 horas rotando su asistencia. Hoy día le tocó de 6 a 12 y será toda la semana, la siguiente semana será de 12 a 8 y será toda la semana y la que sigue será de 12 a 8 de la mañana. Esa es la situación que se está viviendo en la redacción digital del comercio. Normalmente la jornada de trabajo convenida es de 9 horas, incluyendo la hora de almuerzo. Sin embargo, es una exigencia que los periodistas trabajen horas extras cuando el medio lo disponga y asimismo deben realizar turnos los fines de semana. El futuro próximo de la demanda periodista. El futuro próximo es inmediato, no estoy hablando a largo plazo. Me estoy refiriendo a un semestre, todo lo más. El futuro inmediato del empleo, según los profesionales, dependerá de la situación económica y política que esté atravesando el país con el nuevo gobierno. Los periodistas entrevistados
coinciden en que el futuro del trabajo profesional está en los medios digitales y que para emplearse en ellos es indispensable la capacidad de adaptación, el uso adecuado del idioma y el manejo de las destrezas informáticas. Y además los profesionales señalan que la demanda será más competitiva procurando satisfacer las necesidades de los medios de comunicación. Tengo toda la sección de freelance, pero y lo del freelance está bien interesante porque es una modalidad que se está imponiendo y con un futuro que no se puede medir. Ya en el año 2012, el 35% de periodistas que trabajaban en los medios realizaban trabajos freelance. El 35%. No había diferencia entre hombres y mujeres, ni tampoco entre jefes, editores, productores y subordinados, los reporteros, la tropa del periodismo. Bueno, vamos, no sé si me confirman, Roseli Fígaro está conectada ya. Gracias a CIESPAL por la invitación a este seminario. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas mis amigos, mis amigas. Yo llamé a esta habla de hoy de el periodismo y su imposible realización en el sistema neoliberal y de precarización de trabajo. Para empezar, es preciso no olvidar que el periodismo es un discurso que funda la democracia liberal en siglo XVIII. Su componente de racionalidad, verdad y objetividad remite al escenario ideal de la esfera pública, donde hipotéticamente todos que tienen acceso a la información participan en igualdad de condiciones en la ciudad y en la escena política. Pero este siempre fue un discurso ideal. Ello, de facto, nunca fue realizado. Mismo Inglaterra y Francia tuvieron luego temprano las gacetas y los diarios bajo el control de gobierno. En siglo XX también, mismo el estado de bienestar social, de la socialdemocracia, de la Europa posguerra, mismo allí la información no fue producida teniendo en cuenta todos los puntos de vista presentes en la sociedad para transformación y bienestar de las mayorías. No podemos olvidar de la Guerra Fría, del macartismo, de la Guerra de Vietnam y de la lucha anticolonial en África. Esto es escenario para las noticias, para el desarrollo del periodismo. En regiones como Latinoamérica, esto es mucho más complicado, porque tenemos en nuestra historia pocos momentos de democracia y mismo en estos momentos la democracia no llegó a toda la población, limitándose al sistema electoral. Hoy, la precarización del trabajo del periodista tiene relaciones con esta situación particular de la democracia en Latinoamérica y también con el límite del periodismo frente al sistema económico, con la profundización de la explotación del trabajo mediante las situaciones precarias, freelancer,
de autoempleo, periodista empreendedor, patrón de sí propio. El caso de Brasil es ejemplar neste quesito. La precaria situación del trabajo del periodista en los principios del siglo XX fue expresión de lo no profesionalismo de la prensa como organización empresarial. Vea, un momento diferente. No había empresas capitalistas estructuradas, los inicios de los siglos XX. Esto va a se configurar solamente tras los años de 1930 y más aún tras los años 1950, cuando la noticia es un producto comercial y bajo los anuncios la empresa periodista alcanza sus lucros. En estos años, los periodistas conquistan contratos de trabajo, sueldos fijos, derechos a vacaciones. Luis Ramiro Beltrán fue en Brasil un periodista, intelectual y profesor que actuó muy firme por los derechos de los periodistas. Samuel Wagner, empresario, director propietario del diario Última Hora, innovó a contratar periodistas reconociendo sus derechos y pagándoles sueldos fijos al nivel de mercado y en día. Todo período posterior en Brasil fue vivido entre avances y retrasos de derechos, pero la empresa periodística siguió creciendo. Esta situación empieza a cambiar a los fines de los años 1990, cuando las transformaciones de las redacciones se consolidan con las computadoras y la Internet. La precarización de las condiciones de trabajo del periodista que vemos hoy son diferentes de aquella del siglo pasado. Ahora, en siglo XXI, las empresas son grandes conglomerados de medios, con lances en las bolsas de valores, asociadas a grupos internacionales y con negocios en otros sectores, que en algunos casos extrapolan los medios. Vea, en principio de los años del siglo XX, las empresas no son tan estructuradas. Hoy, en los finales de los 20, hoy, los 21, estamos con grandes conglomerados de medios. Estas empresas, entonces, adoptaron una lógica de cambio tecnológico y organizacional como otra empresa cualquiera, haciendo de su producto e información una mercancía como cualquier otra. La lógica del sistema neoliberal del trabajo flexible y polivalente fue implantada exterminando los empleos en las redacciones. No solamente el trabajo multitarea, más que todo el espíritu del patrón de sí mismo ha tomado cuenta de los periodistas, impidiéndolos de ver los daños en su vida personal, salud y la mala calidad de periodismo que han producido. La adopción del modelo neoliberal en la dirección de los negocios periodísticos impone la forma de precarización del trabajo. El sistema económico hegemónico tiene causado daños profundos al periodismo, haciendo de él un discurso disimulado, sin las responsabilidades sociales, lejano
de lo compromiso con la información como conocimiento. El neoliberalismo destruye los empleos y juega los periodistas en situaciones precarias de trabajo, con ilusiones de emprendedores patrón de sí mismos. Esta mentalidad lleva para el periodista la tarea de vender su pauta. Ello tiene clientes, no puede negar encomiendas, trabaja en peor situación de autocensura y actúa como nebulosa en torno de los satélites y sistemas de empresas de contenido. En Brasil, más de la mitad de los profesionales están en esta situación. Esto es un proceso de precarización que devasta el sujeto trabajador y el producto de su trabajo, porque ello no se ve en lo que hace. Por de otro lado, hay un renacimiento de nuevas bases de colectivos de periodismo independiente y alternativo, con apoyo de los lectores. Pero esto aún es muy incipiente y frágil para garantizar sustento a los trabajadores periodistas. Y también puede ser tema de un otro seminario, un encuentro entre nosotros para nos vermos nuevamente. Muchas gracias, buen seminario, que todo se va muy bien. Gracias. Y ahora vamos con Mariano Quiroga. Hola, ¿qué tal? Sí, creo que la descripción ya me define, ¿no? En mi caso, indudablemente, vendría a ser esa última descripción que hacía la compañera de Brasil, ¿no? Eso que tiene que ver con los medios alternativos, con lo comunitario, con la lucha por ahí más política desde el periodismo. Creo que se consolidó indudablemente el periodismo ya como un poder más en disputa permanente con los otros poderes, con el poder quizás elegidos a través de los sistemas democráticos, pero también en disputa sobre todo del poder económico, en la cual me parece que el periodismo, o los medios de comunicación, mejor dicho, son un agente en todo esto. Me parece que la Argentina es hoy por hoy un territorio de disputa en este sentido. Antes de seguir, me parece importante destacar, ¿no?, que siempre en CIESPAL se abre una ventana a los medios comunitarios, a esta mirada quizás menos académica, menos profesionalizada, pero sí con larga trayectoria y con una firme vocación, que me parece que es algo que tiene que ser parte de lo que es el periodista, ¿no? Me parece que indudablemente tiene que ser alguien con una fuerte vocación para poder llevar adelante, en todo caso, las misiones más elevadas de lo que todos creemos que debería ser el periodismo. Me gustaría comenzar contándoles que hoy se cumplen 490 días en el que el gobierno argentino está fuera de la ley. Cada día que pasa, bajo el decreto firmado a fines del año 2015, el decreto 267/15, el gobierno argentino viola los estándares internacionales de derechos humanos con una autoridad de facto, un nuevo organismo que se llama ENACOM, y que afecta todos los derechos de las audiencias y de los radiodifusores.
Justamente el 8 de abril de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamó al gobierno argentino el respeto por los derechos adquiridos y un debate transparente, participativo y público. Esto lo dice la Coalición por una Comunicación Democrática, un foro de comunicación que agrupa a cientos de organizaciones y medios comunitarios de la Argentina, y que tiene una característica muy especial, que es una enorme diversidad. Una diversidad en su manera de apreciar la comunicación, también en su manera de apreciar la democracia, y también en las ideologías, ¿no? Evidentemente, que los representan. Porque si hay algo que nos ha igualado a todos los comunicadores, es que el nuevo gobierno que ha llegado a la Argentina ha venido decididamente a arrasar, digamos, con un nuevo terreno que se había generado en todo lo que tiene que ver con la comunicación popular y con los medios de comunicación, que fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley hecha con un gran consenso, tanto de la pata académica, con las universidades participando muy activamente en todos los foros que se hicieron durante años a lo largo y ancho de la Argentina, y que los medios de comunicación, para poder victimizarse, calificaron como ley de medios y la describieron como una ley que venía a ponerles límites. Claro, no venían a ponerles límites a la libertad de prensa, sino que venían a ponerles límite a los oligopolios y monopolios que se estaban generando en la Argentina. Debemos lamentar que eso no se pudo concretar, al menos la ley no pudo llegar a cumplirse en su totalidad. Realmente ha quedado claro, para mí ha quedado muy claro, que los medios de comunicación son un poder hoy por hoy en términos... En fin, habría muchas maneras de medir esto. Supongo que los académicos me podrían llegar a correr por lo que voy a decir, que es un poco temerario, pero me parece que los medios de comunicación se han convertido en un poder con mayor poder que el poder ejecutivo. De hecho, el presidente que vino a suceder a Cristina Fernández de Kirchner es un presidente que viene justamente posicionado durante años por estos medios de comunicación, y si uno analiza todas las medidas que ha ido tomando en todo lo que tiene que ver con las radiofrecuencias, con los impuestos, con los gravámenes que tenían las instituciones que se ocupaban de la comunicación, incluso en los negocios derivados, como puede ser el cine, como puede ser la prensa escrita, han sido beneficiados de manera escandalosa. Y así como se han cerrado muchos medios por el abandono, digamos, de lo que era la pauta oficial, ha habido otros que se han beneficiado justamente de esta pauta oficial, pero bueno, con nuevos aliados, nuevas alianzas. Me parece en este sentido que vale la pena destacar que muchas de esas empresas que se veían totalmente camino a la desaparición lograron sostenerse por la vía de la autogestión, creando cooperativas de trabajo, una suerte de aunar esos esfuerzos de periodismo freelance, cada uno aportando desde su saber hacer. Ha habido radios que se han mantenido en pie, ha habido diarios que han logrado no salir de manera periódica, pero sí de salir al menos de manera semanal, y hay ejemplos de muchos portales de noticias que se sostienen justamente a través de pequeños anunciantes y este trabajo cooperativo que hace que realmente los sueldos sean indudablemente precarios. Si estamos hablando de precarización, las condiciones de trabajo en esta alternatividad
son de difícil sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Quizás los más jóvenes son los que pueden mantener con más ímpetu todo este activismo periodístico, pero es verdad que una vez que comienzan a sumarse los gastos, quizás cuando se crean familias, cuando se pasa por ahí a otra etapa vital, es muy difícil poder continuar dándole prioridad, ¿no? a esas convicciones y esas ganas de transmitir a través del periodismo. Algo que caracteriza los medios de comunicación en la Argentina es que son una vía de expresión de los ricos. Porque tenemos comunicadores, hombres, mujeres, gente que no ha terminado sus estudios básicos, gente que son de niveles de excelencia académica, gente de izquierda, gente de derecha, cristianos, judíos, musulmanes, ateos, agnósticos, gente progresista, gente fascista, pero no hay participando de ningún medio, ya no digo los más importantes, pero mínimamente de acceso nacional, que se lo pueda considerar pobre o una persona que venga de un recorrido desde la pobreza, digamos. Es imposible ascender en el periodismo, si se quiere. Ya no en términos económicos, que sí hemos visto muchos periodistas que ahora son millonarios y que fueron pobres, sino llegar a los medios de comunicación desde esa condición, digamos, de excluido social por problemas económicos. Me parece que no se va a poder hablar nunca de libertad de prensa o de libertad de expresión mientras se dé esta feroz discriminación, ¿no? La verdad es que cuando estaba haciendo los apuntes para contarles, hay tantas cosas que han pasado estos últimos tiempos en la Argentina que me aparecen un montón de flashes, ¿no? Que pueden, digamos, demostrar todas estas hipótesis que estoy compartiendo con ustedes. No sabría muy bien por dónde empezar, pero en la Argentina se habla mucho de grieta. Me parece que eso es algo que a los ecuatorianos les puede interesar, a esta enorme división que se ha generado con los bandos políticos o con las ideas de pensamiento, esta posible lucha entre ricos y pobres, y aquí vamos a poner unas comillas porque creo que en ninguno de los bandos en disputa están realmente representados los pobres, pero sí por ahí algunas intenciones más populares. Pero hoy, desde el gobierno, desde este organismo que les decía que se había creado, el ENACOM, se están persiguiendo las radios comunitarias, las radios barriales. Se va allí, se detiene a quienes estén en ese momento al aire o a quienes sean sus directores por no tener todos los papeles en regla. En muchos casos se les decomisan los materiales, las potencias fundamentalmente, para que no puedan seguir emitiendo al aire, y luego se entra ya en una disputa judicial que realmente hoy por hoy en la Argentina es el gran miedo que tenemos todos los que estamos haciendo algo por la política, por así decirlo, que realmente la justicia está haciendo una persecución de todos aquellos que tienen un pensamiento diferente al hegemónico del régimen que tenemos ahora como gobierno, ¿no? Con ese perfil tan neoliberal y tan pro oligarquías, si se quiere. Y me parece que es muy grave porque no se están cumpliendo con un montón de leyes que fueron muy difíciles de conquistar, que realmente requirieron un enorme esfuerzo, y
Y todo eso va quedando sepultado detrás de cuestiones por ahí más graves en términos económicos o en términos sociales, pero me parece que el derecho a la comunicación está totalmente destruido en la Argentina. Hoy por hoy, para poder enterarnos de lo que está pasando, tenemos que recurrir a las redes sociales porque no hay medios, ni siquiera alternativos que tengan un alcance lo suficientemente amplio como para poder tener una mirada diferente que la que impone el gobierno a través de grandes cheques que hace que un montón de pseudo periodistas nos hagan víctimas de operaciones políticas, porque realmente escuchaba esa mirada histórica sobre el rol del periodismo y esa defensa, ¿no? del periodista como un trabajador y por la noticia, pero las noticias están realmente en el debe en la Argentina, no forman parte de la información que circula. Así que, no sé, quizás como un dato que tiene que ver por ahí con las agresiones, les cuento que FOPEA, justamente la agrupación que reúne a todos estos periodistas que se volvieron millonarios, que responden al establishment que estaba describiéndoles, calculó que en el año pasado, en el año 2016, hubo la mitad de ataques a periodistas que en los años anteriores, 2015 y 2014. Y ellos mostraban este dato como un enorme avance, como un enorme progreso de este nuevo gobierno que vino justamente a bajar el nivel de lo que no nos cuenta este informe de FOPEA, es que la mayoría de las agresiones que recibían los periodistas en los años anteriores venían de la parte de la oposición, que ahora son gobierno, con lo cual no necesitan salir a pegarle a los periodistas. Porque justamente si uno mira otra de las estadísticas del informe que realizó la FOPEA, nos muestra que se duplicaron las agresiones a periodistas llevadas por agentes de las fuerzas de seguridad, lo cual muestra un claro síntoma de época en la Argentina. Y quería ser muy preciso en que estas estadísticas las aporta FOPEA, porque indudablemente acá no están incluidas las agresiones permanentes que reciben los periodistas comunitarios, esa gente que quizás se ponen a grabar con el celular abusos de poder y hechos de represión para luego ser difundidos a través de los medios por ahí más de base, y que son en muchos casos detenidos, se les quitan sus aparatos, sus cámaras, y son agredidos, ¿no? por las fuerzas del orden. Así que la Argentina, la verdad, seguramente Giovanna nos va a decir que lo que yo les cuento también es lapidario, no hay duda de que es así.